Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial que han estado esperando muchas de ustedes, me lo han pedido muchísimo, que continuemos con los personajes de Rainbow Friends. Tenemos ya varios en el canal que si no los has visto te lo dejo por aquí la lista de reproducción y en la descripción del video encuentras los enlaces. Ya tenemos en el canal a Red, a Green, a Blue, a Orange. Tenemos ahora en este tutorial vamos a estar realizando a Purple y vamos a estar realizándolo en un solo tutorial, en un solo video. Espero que lo disfrutes porque me lo han pedido muchísimo. Vamos a hacerlo como lo ves aquí con unos deditos, 4 deditos en las piernas, en las manos, con unos ojitos parecidos a los de nuestro personaje Red. Y vamos a estarlo haciendo por separado la cabeza, por separado el cuerpo y por separado las extremidades. Nuestro Purple mide aproximadamente 30 centímetros, así dobladito como está. Yo sé que estirado medirá un poco más de 30 centímetros. Está hecho en el mismo hilo que manejo siempre de 2 milímetros de gruesor y siempre tejo con una aguja 3.5 milímetros. La forma la damos con las manos, ¿listo? No me gusta introducirle mucho alambre a los amigurumis, pues porque son para niños, pero si deseas hacerlo para darle una mejor forma, lo puedes hacer. Yo lo hago simplemente con las manos cuando está bien rellenadito. Te invito a que te unas al grupo de Facebook que tenemos para que puedas mirar allí todos los diseños que han realizado todas mis suscriptoras y también puedes subir los tuyos. Y también a que me sigas en Instagram. En la descripción del video encuentras el enlace y te espero por allí también donde despejo dudas, subo las foticos de cada diseño y podrás estar mucho más de cerca junto conmigo. También te cuento que la lista de materiales, los gramos de cada color, los encuentras también aquí en la descripción del video. Como siempre, te los dejo allí. Vamos a arrancar con este personaje de los Rainbow Friends. Espero que lo disfrutes. Vamos a comenzar con nuestro nuevo diseño de Rainbow Friends y vamos a realizar primero el cuerpo. Como ya viste, todo nuestro diseño es de color morado, así que vamos a comprar hilo morado. Vamos a comenzar con el cuerpo. Dentro de un anillo mágico vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en todos mis tutoriales se los grabo subiendo con rondas, con una cadena cada ronda. Pero ustedes lo pueden trabajar en espiral, sin cerrar rondas. Vamos a pasar a la ronda número 2. Vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Y vamos a tener en total, al finalizar la ronda 2, vamos a tener 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a realizar un patrón de aumento y luego tejemos un punto. Vamos a repetir aumento, un punto. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. Vamos a ir tejiendo aumento y un punto. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Al terminar vamos a tener en total 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4 y esta va a ser nuestra última ronda de aumentos. Vamos a empezar haciendo un aumento y luego tejemos 2 puntos. 1 y 2. Aumento y tejemos 2 puntos. 1 y 2. Este patrón de aumento y 2 puntos lo vamos a repetir
por toda la ronda. Al finalizar vamos a tener 24 puntos. Ya estoy terminando. La siguiente sería nuestra ronda número 5. Desde la ronda número 5 vamos a empezar a trabajar rondas sin aumentos. Solo vamos a tejer los mismos 24 puntos que ya tenemos. Vamos a ir tejiendo sin aumentos ni disminuciones para darle altura al cuerpo. Voy a poner el hilo aquí para contar las rondas. Ya les indico cuántas debemos tejer y vamos a ir rellenando al mismo tiempo. Vamos a tejer en total desde la ronda número 5 hasta la ronda 31. Vamos a tejer en total 27 rondas hasta llegar a la ronda 31 y vamos a ir rellenando. Cuando ya tengas hasta la ronda 31, vamos a pasar a la ronda 32 donde vamos a hacer una ronda de disminuciones. Vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2 y haremos una disminución. Este es el patrón para esta ronda. 2 puntos y una disminución. Repetimos hasta el finalizar la ronda. Nos van a quedar en total 18 puntos. Esos mismos 18 puntos los vamos a tejer en la ronda 33 y 34. 2 rondas. Así vamos a terminar el cuerpo, lo rellené muy bien y corté la hebra. Vamos a comenzar ahora con la cabeza. Vamos a dejarlo a un lado y pasamos a realizar la cabeza. Para la cabeza vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a hacer un anillo mágico y 6 puntos dentro de él. 1, 2. Cuando ya tengas los 6 puntos dentro del anillo mágico, cerramos y pasamos a la ronda número 2. Vamos a hacer aumentos en cada una de las rondas ordenadamente. ¿Listo? Vamos a hacer la ronda 2, aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. 4, voy en el cuarto, 5 y 6. Al finalizar nos deben quedar 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a hacer un patrón de aumento y un punto. Y vamos a repetir toda la ronda. Aumento y un punto. Al finalizar toda la ronda nos van a quedar en total 18 puntos. En la ronda número 4 el patrón sería aumento y 2 puntos. Repetimos y nos quedan 24 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer el patrón de aumento y 3 puntos. Repetimos toda la ronda y nos quedan 30 puntos. La ronda número 6 vamos a hacer aumento y 4 puntos. Repetimos toda la ronda y nos van a quedar 36 puntos. La ronda número 7 vamos a hacer aumento y 5 puntos. Repetimos toda la ronda y nos van a quedar 42 puntos. Así hemos avanzado hasta la ronda 7, donde hicimos aumento y 5 puntos. Vamos a hacer la última ronda de aumentos, la ronda número 8, donde vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6 y un aumento. Vamos a repetir ese patrón toda la ronda. Aumento y 6 puntos, o 6 puntos y un aumento, que es lo mismo. Y vamos a tener en total en esta ronda 48 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 9 hasta la ronda 16, en total 8 rondas de estos mismos 48 puntos que vamos a tener en esa última ronda de aumentos. Vamos a tejer 8 rondas de punto sobre punto, no vamos a tejer aumentos ni disminuciones y luego empezaremos a tejer disminuciones. Vamos a tejer hasta la ronda 16. Cuando ya hemos llegado a la ronda 16, teniendo las 8 rondas de 48 puntos cada una, vamos a pasar a la ronda 17, donde vamos a empezar a hacer disminuciones. ¿Listo? Comenzamos también haciendo disminuciones de manera ordenada. Vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos una disminución. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. 6 puntos, una disminución o disminución y 6 puntos, que es lo mismo. Y al finalizar tendremos 42 puntos. La ronda 18 haremos 5 puntos, una disminución como patrón y tendremos en total 36 puntos. La ronda 19 haremos 4 puntos, una disminución, repetimos ese patrón y tendremos 30 puntos. La ronda número 20 tejeremos 3 puntos, una disminución y repetimos toda la ronda y nos quedan 24 puntos en total. En la ronda 21 es la última que vamos a hacer de la cabeza y será el patrón de 2 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar al finalizar 18 puntos. Vamos a ir rellenando muy bien la cabeza, que nos quede bien redondita, y la vamos a ir cerrando con estas rondas. Al finalizar vamos a dejar una hebra larga para coser al cuerpo. Así nos ha quedado la cabeza toda bien rellenadita y bien redondita. ¿Listo? Dejamos una hebra larga para coser al cuerpo. Vamos a pasar a realizar las piernas y los brazos. Tanto las piernas como los brazos son exactamente igual. Voy a hacer uno y debemos realizar 4. ¿Listo? Vamos a hacer el primero. Vamos a tomar y hacer anillo mágico y vamos a introducir 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo mágico. En esta ronda número 2 vamos a realizar los dedos, así que debemos estar muy atentas. Vamos a realizar los deditos y al mismo tiempo vamos a tejer la ronda. Vamos a estar muy atentas. Comenzamos la ronda número 2 realizando 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los dedos de cada una de los brazos o los pies vamos a hacerlos en media vareta. Solo los dedos, ¿listo? En media vareta o también le llamamos punto bajo alto. Tomando hebra, desde la segunda cadena vamos a realizar 5 media varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando ya hemos terminado de tejer la cadena, vamos ahora a tejer la parte de la ronda. Vamos ahora a hacer un punto bajo en la misma
parte donde salieron las cadenas en nuestro primer punto de los 5 que hicimos abajo. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Es el primer punto de nuestra segunda ronda. Los dedos no los vamos a tener en cuenta para contar nuestra ronda 2. Vamos a repetir otro dedo. Vamos a hacer 4 dedos. 3 más largos y un dedo más pequeño. Vamos a hacer 6 cadenas nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer lo mismo. Desde la segunda cadena hacemos medias varetas. En total 5 medias varetas. Cuando terminamos las 5 medias varetas, en el siguiente punto de la ronda de abajo vamos a hacer un punto. Ahora vamos a repetir otro dedo de 6 cadenas. También hacemos igualmente los 5 medios puntos altos o medias varetas. Con este tendríamos 3 dedos. Al terminar el tercer dedo vamos a hacer punto bajo en el mismo donde realizamos el anterior. Ahí completaríamos un aumento de punto bajo en la base. Vamos a hacer un dedo más pequeño. Vamos a hacer uno de 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y haremos desde la segunda cadena 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Enseguida, en el siguiente punto haremos un punto bajo. Y terminaremos la ronda. Vamos a hacer en el siguiente un aumento de punto bajo y nos queda un punto en el que hacemos un punto bajo. Aquí terminaríamos la ronda 2. Vamos a cerrarla sin tomar los dedos. Vamos a bajar el primer dedo y vamos a buscar el primer punto bajo que realizamos en esta ronda 2, que está seguido después del primer dedo. Allí cerramos la ronda y subimos con una cadena. Vamos a realizar la ronda 3 de aquí en adelante, desde la ronda 3 hasta la ronda número 28. En total nuestros brazos y piernas van a tener 28 rondas. Cada ronda va a tener 7 puntos. 7 puntos bajos nos ha quedado en la ronda 2 y esos mismos 7 puntos los vamos a tejer por todo el brazo o toda la pierna. En total serán 28 rondas. Vamos a hacer la tercera. Vamos a ignorar los dedos, los vamos a bajar. Aquí donde hice punto deslizado, comienzo con el primer punto, 1. Bajo este dedo y busco el siguiente punto que hice, ajusto, 2. Hago lo siguiente, bajo este tercer dedo y busco el punto bajo que hice. Llevo 3 puntos. Lo mismo hago con el siguiente dedo. 4 puntos llevo. Y termino de tejer. 5, 6 y 7. 7 puntos en total. Y uno con el primer punto que hice de la ronda 3. Aquí ya formé la base de las rondas. Voy a sacar esta hebra. Ya tengo los 7 puntos que debo tejer en cada ronda hasta terminar nuestra pierna o nuestro brazo. Vamos a ir tejiendo hasta tener en total 28 rondas de 7 puntos cada ronda. Y vamos a ir rellenando a medida que vamos avanzando.
Vamos a ir rellenando. Quiero mostrarles ya terminada una pierna. Debemos hacer 4, ¿no? Voy a terminar esta. Me falta subir hasta tener 28 rondas. Pero quiero mostrarles porque ya tenemos acá las otras 3 piernas. Ya tenemos 1, 2 y 3. Voy a mostrarles una. Ya tejí esta y rellené esta hasta tener 28 rondas. Así nos quedan los 3 dedos largos y uno corto. El dedo corto siempre va a ir dentro, como nuestras manos, dentro del cuerpo. ¿Listo? Cuando lo vayamos a coser. Cuando terminen la ronda 28, dejan una hebrita larga para poder coser al cuerpo, tanto en la parte de arriba como los brazos, como en la parte de abajo como las piernas. Vamos a coserlos a los laterales. Unos acá y otros acá abajo. Listo, y así terminamos con las piernas y los brazos. Vamos a hacer 4. Me falta uno que ya lo voy a terminar. Y vamos a pasar a tejer los ojitos, que es lo único que nos resta. Vamos a comenzar con los ojitos. Vamos a hacer 2 exactamente iguales y vamos a comenzar con el hilo negro. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo mágico. Y vamos a comenzar la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a realizar un patrón de aumento en todos los puntos, en los 5 puntos. 5 aumentos en total para terminar esta ronda número 2 con 10 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a hacer un patrón de 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Repetimos 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento. Y vamos a terminar, nos faltaría un punto y allí vamos a hacer otro aumento. En esta ronda 3 nos van a quedar en total 14 puntos. Vamos a cambiar al hilo blanco. Cuando cambiamos al hilo blanco vamos a hacer esta última ronda número 4 de hilo blanco tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos. Vamos a realizar una ronda de estos mismos 14 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. De esta forma. Estoy escondiendo de una vez las hebras. Y voy a continuar tejiendo tomando solo la hebra trasera, los 14 puntos. Y así esta sería nuestra última ronda de los ojos. Terminaríamos aquí. Vamos a girarlo porque debemos ponerlos por el lado derecho. Y vamos a hacer una cadena y dejamos una hebrita larga para coser a nuestra cabeza. Esta es una opción de rellenarlo si quieres, es una opción. Si no, lo puedes coser sin rellenar. Vamos a hacer otro exactamente igual y los vamos a ubicar en la cabeza y los vamos a coser. Vamos a hacer otro exactamente igual. Y así terminaríamos todas las partes de nuestro personaje de Rainbow Friends. Vamos a coserlo todo. Coserlo el cuerpo, a la cabeza, los brazos, las piernas, los ojos y ya les muestro en qué rondas exactamente lo deben coser. No te me vayas. Voy a mostrártelo todo terminado y a darte unas últimas indicaciones. Así ha quedado nuestro purple de Rainbow Friends.
Ya cosimos los brazos, las piernas, la cabeza, los ojitos. Los ojitos los vamos a empezar a coser 9 rondas debajo del anillo mágico. ¿Listo? Ahí empezamos a colocar nuestros ojos y dejamos solo 3 puntos de separación entre ellos. Los brazos los vamos a coser 2 rondas debajo de donde termina el cuerpo. Y nuestras piernas las vamos a coser 6 rondas después de donde comenzamos aquí en el anillo mágico. 6 rondas hacia arriba y ahí colocamos las piernas. Y así ha terminado nuestro personaje más, uno más de los que ya tenemos en el canal de Rainbow Friends. Espero lo disfrutes, compárteme tu fotico, sígueme en Instagram, Facebook y todas las redes que te las dejo aquí en la descripción del video. Allí coloco todos los videos, también foticos de los tutoriales que tenemos en el canal y las espero por allí también. Espero que lo disfrutes mucho. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.